biomecánica clínica de la columna. Vamos a revisar la biomecánica clínica de la columna cervical. Recordar que tenemos las facetas cervicales inferiores orientadas con 45 grados en el plano sagital. Eso significa que estas están oblicuas, mirando de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Y eso determina que los movimientos se den con deslizamiento, ¿no es cierto? De forma tal de que cuando hacemos una rotación, por ejemplo, hacia el lado derecho, la vértebra rota hacia la derecha, inclina hacia la derecha, y eso ocurre porque la faceta derecha se desliza hacia posterior e inferior. Entonces, como la faceta derecha, que tiene un centro de rotación instantáneo a nivel del cuerpo vertebral, se desliza hacia posterior, y tenemos una oblicuidad de 45 grados, esta faceta va a quedar inferior. Por lo tanto, esa inferioridad equivale a una inclinación derecha. Entonces aquí podemos ver el ángulo que favorece, ¿no es cierto?, la inclinación. Entonces cuando esto rota va a inclinar porque esta queda más baja de un lado y más alta del otro lado. ¿Sí? Entonces la faceta del lado izquierdo va a avanzar y se va a deslizar hacia superior. Y eso produce la rotación derecha. Entonces en este caso la rotación y la inclinación son movimientos acoplados que ocurren en el mismo sentido. ¿Sí? El centro de rotación para la rotación y la flexión lateral o las inclinaciones atraviesa la vértebra de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, y el eje de rotación para la flexo-extensión pasa a través de la vértebra, casi por el medio de la vértebra, de un lado hacia el otro. Son dos ejes de rotación completamente distintos. Entonces, en este caso, tenemos el eje de flexo-extensión, que vemos que pasa de un lado hacia el otro, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, y se ubica un poco más abajo en la parte del cuerpo vertebral y algo relativamente posterior, y eso hace que la vértebra, ¿no es cierto?, al flexionar avance sobre la vértebra inferior, moviéndose hacia adelante, un poco hacia arriba, pero después también tienda a descender una vez de que ha avanzado mucho. Tenemos también la apófisis, o sea, la apófisis unciforme. La apófisis unciforme funcionan como un punto de apoyo extra en las articulaciones y restringen en cierta medida los movimientos de inclinación y los protegen. Entonces aquí tenemos un pequeño, digamos, fragmento cartilaginoso que permiten que las vértebras en la parte anterior se apoyen una sobre otra, y lo que vamos a encontrar es que si la vértebra está inclinada, por ejemplo en este caso hacia la izquierda, se comprima la apófisis unciforme también del lado izquierdo, generando una distracción del lado contrario. O sea, esas articulaciones, ¿no es cierto?, son articulaciones de tipo sinovial, poseen cartílago, y pueden llegar a producir también artrosis cuando la vértebra se ve lesionada con el paso del tiempo. La biomecánica a nivel cervical alto, un poco más compleja. Tenemos acá que la inclinación cervical a nivel occipital, o sea, si C0 inclina hacia la izquierda, lo que vamos a tener es que se tracciona el ligamento alar del lado derecho, y esta tracción del ligamento alar del lado derecho favorece una rotación del axis hacia el lado izquierdo que traslada la apófisis espinosa hacia el lado derecho del axis. En otras palabras, el cráneo inclina al mismo lado que rota el axis, y eso lo que hace es producir un movimiento relativo contrario del atlas. O sea, si el cráneo inclina a la izquierda, el axis rota a la izquierda, y como el axis rotó a la izquierda, el atlas rotó a la derecha. Entonces ahí tenemos el movimiento que es un acople indirecto del atlas. ¿Por qué? Porque en el fondo si tú inclinas la cabeza hacia la izquierda, desde el cráneo, el atlas rotó a la derecha, rotó hacia el lado contrario. Pero eso ocurre de forma indirecta porque lo que hizo el axis fue rotar hacia el lado izquierdo. ¿Se entiende? Y por otro lado, el deslizamiento del atlas ocurre en el mismo sentido que el del cráneo. Entonces, si tú inclinas la cabeza hacia la izquierda, el atlas desliza hacia la izquierda y rota hacia la derecha. Y el axis en este caso habrá rotado hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso ocurre, como lo habíamos mencionado acá, porque tenemos a los ligamentos alares que facilitan, ¿no es cierto?, el acople de todo el segmento cervical superior. Ocurre lo mismo en los movimientos flexo-extensión. O sea, si hago flexión, el atlas desliza hacia adelante,
los cóndilos deslizan hacia atrás. Si hago extensión, los cóndilos deslizan hacia adelante, lo del occipital. El atlas desliza también hacia adelante. Y si hago el cráneo, la inclinación derecha, si hago inclinación derecha, el atlas desliza a la derecha, rota a la izquierda y el axis rota hacia la derecha. ¿Sí? Bien. Quedaron colgados con eso.